Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a conversar ahora un poco en este bloque 3 de cardiología, insuficiencia y estenosis mitral. Sin dudas, algún recuerdo anatómico tenemos que tener de esta válvula auriculoventricular, que en este caso es la válvula mitral, una válvula bicúspide, que tiene dos valvas, y que fundamentalmente va a abrirse, va a trabajar abriéndose en el momento de la diástole. Recordemos que es una válvula de más o menos de 4 a 6 centímetros cuadrados de superficie, que tiene un anillo fibroso que la rodea, que es el anillo mitral, y que tiene un aparato accesorio. Ese aparato accesorio que ustedes pueden ver allí ayuda a que esas cuerdas tendinosas que están adheridas a músculos papilares en los ventrículos ayudan fundamentalmente que esta estructura evite prolapsarse, o sea, que las valvas al cerrarse pasen o se vayan hacia el lado de la aurícula, que eso sería un prolapso de la válvula mitral. De modo tal que entonces esta válvula cierra o coapta perfectamente, permitiendo, ¿no es cierto?, en la diástole abrirse para que pase todo el flujo de sangre que viene de la aurícula y se llene, un llenado ventricular rápido, un llenado ventricular más lento, de modo tal que esas válvulas abiertas, recuerden ustedes que en la sístole la sangre pasa directamente al ventrículo izquierdo y en el final de la diástole existe un latido auricular que es presistólico antes inmediatamente que se vaya a cerrar la válvula y vaya a ir a la sístole, de modo tal que importante porque eso da como un sobreflujo, digamos que en algunos momentos esto explica el cuarto ruido cardíaco y en otros momentos va a explicar un refuerzo de soplo que ya vamos a ver que se explica por este digamos latido auricular, que no es un verdadero latido, pero sí es una pequeña contracción auricular que permite un paso final de sangre antes de que se cierren las válvulas para que comience la sístole. Importante entender esto para poder después comprender el sonido que va a llevar en este caso tanto la insuficiencia como la estenosis mitral. No voy a repetir aquí, en otros plenarios hemos tratado entonces las características de los soplos, el foco, su localización, la propagación, intensidad, tono, timbre, otros fenómenos que pueden acompañar y otros signos. Todo esto es importante, no es solamente para que uno gaste la memoria, sino que estos son verdaderos síndromes, o sea, ustedes al ir recolectando un sonido que identifican como un soplo, al saber en qué localización del ciclo está, hacia dónde propaga, cuál es su intensidad, si yo puedo ocultarlo más con campana o con membrana, o sea que es un sonido agudo, grave, me voy a estar dando cuenta de qué soplo puede ser. No es que es tan simple escuchar el sonido del soplo y darme cuenta claramente en cada momento, digamos, del ciclo cardíaco qué soplo corresponde. En el caso de la insuficiencia mitral, bueno, en el caso de la insuficiencia mitral, lo que tenemos que tener en cuenta aquí en algunas de estas imágenes es claramente que por algún motivo que ya vamos a ver, deja de ser suficiente la válvula, o sea, no coapta bien las válvulas y por lo tanto, o las valvas sería en este caso, y por esta situación existe un reflujo de sangre en la sístole que va del ventrículo a la aurícula. Normalmente la sístole cardíaca, en el caso del ventrículo izquierdo, obviamente cuando se produce la sístole, la sangre debe dirigirse por la aorta.
pero si está insuficiente la válvula mitral, en el momento sistólico, la sangre va a pasar del ventrículo a la aurícula. Ese reflujo le va a dar lugar o pie a un soplo, que es el soplo de la insuficiencia mitral. Dentro de la fisiopatogenia de la insuficiencia mitral, nosotros podemos tener dos fenómenos así, digamos, físicos que ocurren. Una es la sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, y eso se debe fundamentalmente a que esa sobrecarga que lleva a una dilatación del ventrículo izquierdo se debe fundamentalmente que ustedes imaginen, vamos ahora a la sístole. En el momento de la sístole, donde la sístole ventricular, donde la sangre debe dirigirse hacia la aorta, en el momento que se contrae el ventrículo y hay una insuficiencia mitral, la sangre pasa también no solamente a la aorta, sino a la aurícula. Recuerden que debería estar cerrada esta válvula. Por lo tanto, eso aumenta el volumen auricular. La aurícula es una cavidad mucho más complaciente porque tiene mucho menos musculatura que un ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se llena de volumen. Quiere decir que en la próxima diástole va a haber más volumen en esa aurícula, que va a volver a pasar hacia el ventrículo izquierdo, y ahora agarra un ventrículo izquierdo relajado, que es el momento en que está en la diástole. Por lo tanto, se encuentra con una sobrecarga de volumen. Esa sobrecarga de volumen que ocurre en ese momento proviene de esa sobrecarga anterior que ha habido de la aurícula por la insuficiencia mitral. Quiere decir que las insuficiencias mitrales a largo periodo de tiempo sobrecargan el ventrículo izquierdo. A su vez, si vamos hacia el lado de la derecha de la imagen, vemos que ese aumento de la presión que ocurre a nivel de la aurícula izquierda lleva a un agrandamiento de la aurícula izquierda, y por último también eso sobrecarga, ¿no es cierto?, el sistema pulmonar, dando entonces una presión, una hipertensión pulmonar, un aumento de la presión pulmonar, que terminará repercutiendo finalmente en el ventrículo derecho. Quiere decir que tenemos dos fenómenos que están ocurriendo, uno por esta insuficiencia mitral, uno que va hacia el propio ventrículo izquierdo y uno retrógrado hacia el sistema pulmonar. Es importante conocer, a pesar de que estamos aquí básicamente estudiando los fenómenos estetoacústicos desde el punto de vista semiológico, pero saber que la etiología puede ser orgánica, la más frecuente causa es la fiebre reumática, pero también en la gente de mayor edad, la esclerosis de ese anillo hace que finalmente se retrotraiga un poco estas válvulas y no cierren con la correspondiente exactitud que tiene que hacer, y por lo tanto podemos tener insuficiencias mitrales. O sea, también por esta esclerosis valvular, y puede haber causas infecciosas como una endocarditis bacteriana que puede repercutir, o bien congénita. Y funcional, cuando uno tiene miocardiopatías dilatadas, ¿no? En las miocardiopatías dilatadas, tanto se dilata el ventrículo izquierdo que también lleva aparejado la dilatación del anillo valvular, en este caso el anillo mitral, y lleva a una insuficiencia mitral. Dentro de las manifestaciones clínicas, uno las debe interpretar dentro de este contexto que ustedes imaginan, que el flujo de la sangre, en vez de ir todo hacia la aorta, hay una cantidad de que refluye hacia la aorta, hacia la aurícula izquierda, perdón, y esa cantidad que refluye, que depende de la cantidad del grado de la insuficiencia mitral que sea, será la cantidad de sangre que pase desde el ventrículo hacia la aurícula. Por lo tanto, bueno, si es mucha ese flujo, va a dilatar mucho la aurícula y va a llevar a una hiperpresión a nivel del circuito pequeño, el circuito pulmonar, ¿no es cierto? Que si sigue repercutiendo sobre ese circuito, termina también haciéndolo sobre el ventrículo derecho, ya lo dijimos.
Y dentro de los síntomas más comunes se va a dar el de la disnea de esfuerzo y de la fatigabilidad derivado justamente de ese gasto cardíaco que está disminuido, porque si hay una cantidad de sangre que pasa hacia la aurícula, pues entonces hay una cantidad de sangre que no pasa hacia la aorta, y eso es una disminución de gasto cardíaco que hace que bueno, el paciente tenga disnea. Por lo tanto, el paciente puede terminar a progresar hacia una insuficiencia cardíaca ya manifiesta y con congestión pulmonar y edema pulmonar. Por lo tanto, haciendo un resumen, sería la clínica de un paciente que tiene una dilatación de las cavidades izquierdas, que puede tener hipertensión pulmonar y que se va a expresar con disneas progresivas, depende la causa que ha llevado a una insuficiencia mitral, porque lógicamente que pueden ocurrir diferentes circunstancias que si se rompe una cuerda tendinosa, seguramente va a haber una dificultad que rápidamente se exprese, por ejemplo un infarto, una endocarditis. En cambio, en una causa que sea de más largo tiempo, bueno, se irá presentando la sintomatología de una manera más progresiva. Obviamente, esto de que en caso de que sea de una sobrecarga de la aurícula y por lo tanto del pulmón aguda, llevará un edema agudo del pulmón, y también podría tener causas de hipertensión pulmonar que aparezcan cuadros de alguna presencia hemoptisis. Pero los síntomas más manifiestos son el de una disnea progresiva y que puede acompañarse de fatiga y astenia, ¿no? Entonces el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo básicamente que se caracteriza por ser un soplo que toma todo el momento sistólico. Al tomarlo todo el momento sistólico se llama que es un soplo holosistólico. Es de regurgitación porque es un soplo obviamente que ocurre en el momento en que se produce, ¿no es cierto?, la sístole, y en ese momento la sangre que debe pasar hacia la aorta, como ya dije, pasa hacia la aurícula, y entonces en el momento de la sístole se da este soplo de regurgitación, que es holosistólico o isodinámico también llamado, porque tiene como si fuera una meseta, como si fuera plano, o sea, el sonido se lo escucha mantenido, y eso es lo que se denomina en meseta o pan sistólico, porque toma todo el momento de la sístole, y el paciente, la ocultación nos lleva a tener prácticamente poder definir en contra del primer ruido, este soplo intenso que toma todo el momento sistólico, y el segundo ruido que da el comienzo de la diástole. Es un sonido que tiene, es un soplo que se oculta claramente en la punta, en el ápex, y generalmente tiene una irradiación manifiesta hacia la axila. Eso es importante porque van a ver que después vamos a ver en otra oportunidad que tenemos el soplo de la estenosis aórtica, que es un soplo también sistólico y que en cambio tiene otra característica, un soplo que es más bien romboidal, o sea, sube y baja. En cambio este es un soplo y que irradia más bien para el cuello. En cambio, repito, el soplo de la insuficiencia mitral es un soplo que básicamente irradia hacia la punta, o sea, hacia abajo o hacia atrás, hacia la axila. Es muy importante para definir este soplo, ocultar lo que toma toda la sístole y fundamentalmente que irradia hacia la punta, al ápex o bien hacia la axila. Bien, y acá lo que podemos ver también en el paciente que tiene insuficiencia mitral es en el electrocardiograma, que ya vamos a
estudiar más adelante, que vamos a poder encontrar este doble arco de la onda P, que es la característica P mitral, que ya explicaremos en su momento. Podría también haber lo que se llama una P pulmonar en el caso de que existiera ya una hipertensión pulmonar. Eso es importante porque son cosas que van a estar concomitantes a todo lo que venimos explicando. En la foto del lado de la derecha estamos fundamentalmente viendo el crecimiento del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, que si vemos en la foto superior derecha tenemos los arcos normales, 3 del lado de la izquierda que corresponden el inferior al ventrículo izquierdo, el medio a aurícula izquierda desde abajo y arteria pulmonar un poquito más hacia arriba, generalmente se ve un solo arco ahí, y por último el más superior que corresponde a arteria aorta. Y del lado de la derecha normalmente tenemos un arco superior que es vena cava superior y un arco inferior que es aurícula derecha. En el caso de un crecimiento de un corazón por una insuficiencia mitral, como te puede dar una cardiomegalia generalizada, vos vas a tener el arco inferior muy pronunciado del lado de la izquierda, por ventrículo izquierdo, vas a tener un gran arco de aurícula izquierda, que normalmente antes se veía un solo arco, que es arteria pulmonar y aurícula izquierda, pero acá se va a ver a predominio de la aurícula izquierda, un arco bastante manifiesto, o sea que ustedes pueden ver como 4 arcos allí del lado de la izquierda, y del lado de la derecha se puede desdibujar el de la aurícula derecha con un crecimiento también del ventrículo derecho por hipertensión pulmonar. Pero normalmente recuerden que del lado de la derecha tenemos 2 arcos, vena cava superior y aurícula derecha. Pero acá va a haber un crecimiento porque puede ser incluso biventricular. Entonces, en forma más resumida, vamos viendo que el foco mitral, recuerden en la punta, en el ápex, que va a ser una localización holosistólico, pansistólico, porque toma toda la sístole. Recuerden que tiene una propagación hacia la axila y el dorso, y es un soplo isodinámico en meseta porque es como mantenida la intensidad. El tono es agudo, por lo cual lo voy a ocultar mejor con la membrana del estetoscopio. El timbre es en chorro de vapor, como si fuera o sea, como lo dice la palabra, un chorro. Esto es sencillamente para jugar acústicamente. Ustedes se dan cuenta que lo que acá importa es sumar elementos para hacer el diagnóstico. Nadie va a estar imaginando un chorro de vapor y con eso voy a estar pensando que tiene insuficiencia mitral. O sea, sin duda que acá lo que importa es juntar todos estos elementos. Que acá yo digo, muy importante es el foco, muy importante es la intensidad y muy importante es la propagación. Y existen otros fenómenos que es un primer ruido disminuido porque la cooptación al cierre de las válvulas insuficientes se disminuye ese ruido. Puede haber un segundo ruido duplicado por el adelantamiento del componente aórtico, y si hay una gran dilatación del ventrículo izquierdo puede haber un tercer ruido cardíaco. Y este paciente puede tener un pulso que es parvus y rápido, por eso Seller, pero fundamentalmente un pulso parvus, porque a medida que progresa la insuficiencia cardíaca, hay sangre que va una parte para la aurícula y obviamente menos para el ventrículo. Por lo tanto, el pulso que tiene que ver con esa onda sistólica va a disminuir. Un choque de la punta que estará desviado por crecimiento del ventrículo izquierdo en el caso que esto esté dando agrandamiento del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Y un latido diagonal directo que es por agrandamiento del ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma ya dije que va a estar la P mitral y una radiografía de tórax que va a dar un agrandamiento de aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo. Bueno, esto sería para ver insuficiencia mitral, que pueden escucharlo en este gráfico.
Vamos a ver ahora estenosis mitral. Bueno, así también en la misma gráfica como parecida que vimos en la anterior, acá lo que va a ocurrir es que por algún motivo el área esta que era de 4 a 6 centímetros digamos, del anillo mitral se va a ver estrechado por alguna patología, lo que hace entonces que disminuya el flujo de la aurícula hacia el ventrículo. O sea que acá el ventrículo no va a tener sobrecarga. Quien va a tener la sobrecarga acá va a ser la aurícula. Y recuerden que la aurícula no es una cavidad que tiene una gran pared muscular, por lo tanto una sobrecarga de presión sobre esa aurícula lo que hace es producir una gran dilatación de la aurícula. Por eso las estenosis mitrales producidas a lo largo del tiempo llevan a grandes crecimientos auriculares. Esos grandes crecimientos auriculares conllevan muchas veces a que la sangre hace rémora, predispone a los trombos y a su vez predispone esa gran dilatación de la aurícula izquierda, a rupturas fibrilares y demás, que lleva a muchas veces a fibrilación auricular como ya complicaciones de una estenosis mitral. Y fisiopatogénicamente el área mitral que se encuentra disminuida, obviamente hace que este gradiente diastólico transmitral está aumentada porque tiene que hacer más fuerza para tratar de pasar por allí. Y bueno, lo que llevamos es a un aumento de la presión de la aurícula izquierda, como ya dije, que llevará a una gran dilatación auricular y por supuesto también va a repercutir sobre el circuito pequeño, el circuito pulmonar, dando hipertensión pulmonar, y si da vuelta va a dar una hipertrofia ventrículo derecho, y por el otro lado vamos a tener una disminución del llenado ventricular izquierdo, por lo tanto vamos a tener un gasto cardíaco disminuido en el caso de que cada vez avance más la estenosis mitral. Las causas más frecuentes de una estenosis mitral es una fiebre reumática, que generalmente es de lento proceso, generalmente ha tenido 20 o 30 años antes un antecedente de fiebre reumática y estamos expresando ahora una estenosis significativa manifiesta, quiere decir que se va desarrollando con el tiempo y mucha clínica se va a ir instalando de a poco, pero también podría ser congénita y también podría estar en el contexto de un mixoma auricular o bien algunas patologías como el lupus eritematoso, la artritis reumatoidea o una endocarditis bacteriana que podría hacer repercusión directa en la válvula mitral. Pero, como dije, más frecuente como dato un antecedente de fiebre reumática. Dentro de la clínica de la estenosis mitral, importante conocer que el paciente puede tener, al ir avanzando esa estenosis, a tener crisis de disneas, primero de esfuerzo, y pueden llegar también a tener ortopnea y disneas paroxísticas nocturnas. Obviamente que si el gasto cardíaco está disminuido, vamos a tener fatiga o cansancio. Y en el caso de que existiera ya aumento de la presión a nivel del pequeño circuito, podemos tener ruptura de estas venas bronquiales que te puede llevar a explicar la hemoptisis y así algunos otros de estos síntomas que estamos viendo ahí. Pero fundamentalmente veríamos un paciente que va instalando una categoría de disnea de esfuerzo que después lo puede ya ser una disnea grado 4 o incluso con disneas paroxismales. Puede, no siempre, ni nadie va a diagnosticar una insuficiencia mitral, una estenosis mitral tan solo por una fascie, esta fascie mitral o de Corbizar, que es una fascie pálida con pómulos
rubicundos, rojizos y algo cianóticos que se da en la mejilla y los labios, que se debe más que todo a la circulación más extrema, que puede acompañar a estos pacientes. Vuelvo a repetir, yo voy a primeramente estar ocultando un soplo y ver una serie de otros elementos que acompañan el soplo para poder decir, bueno, mira, esta fase debe corresponder a que este paciente tiene estenosis mitral, ¿no? De todas formas, puede ocurrir esta situación clínica y este paciente va a tener un ruido que es de la estenosis mitral, está localizado en diástole. Generalmente es un mesodiastólico, o sea, es un soplo que ocupa la mitad de la diástole hacia el final. Y vamos a encontrar que tiene ese crecimiento al final, que sería el refuerzo presistólico dado por lo que ya expliqué y que ustedes deben conocer, que es la sístole auricular. Obviamente este refuerzo presistólico puede no encontrarse cuando el paciente ya está fibrilado. Quiere decir que la fibrilación hace desaparecer esto, porque lógicamente ya la aurícula va a estar totalmente dilatada, por eso se fibrila, y no va a tener la posibilidad de hacer esta especie de esta contracción auricular que es suave, pero que existe y que muchas veces ayuda a mantener, digamos, el llenado ventricular en su mejor condición. Entonces, tenemos un soplo que es, digamos, mesodiastólico con refuerzo presistólico. Y al lado del segundo ruido puede encontrar lo que se denomina el chasquido de apertura, que es un ruido cuando las válvulas se abren. Recuerden que las válvulas en general, o sea, se sabe, suenan por el cierre, pero en el caso de la apertura, en este caso, porque, digamos, la gran presión que está ocurriendo en la aurícula por el gran llenado que tiene, porque está la obstrucción a su desagüe, hace de que se junte presión y en un momento abre la válvula con fuerza. Eso se puede dar un chasquido, que es como un sonido de un segundo ruido más metálico. Ya vamos a ver si se puede ocultar más adelante. Entonces, el paciente va a tener ese chasquido de apertura y después en la mitad de la diástole el sonido del soplo. Puede ser que este paciente con estenosis mitral pueda tener, como ya dije, sobrecarga del pequeño circuito y llevar un edema agudo, puede haber fibrilación auricular, ya expliqué, y puede ser una válvula predispuesta al depósito de bacterias, o sea, generar endocarditis bacterianas. Y es un paciente que va a tener entonces, como podemos ver en la parte de arriba del electrocardiograma, no va a tener ondas P, va a estar fibrilado, entonces esa desaparición, esa fibrilación puede acompañar a la estenosis mitral y vamos a tener, ¿no es cierto?, un crecimiento de la aurícula, fundamentalmente en los arcos que están viendo del lado de la izquierda del paciente, que sería el ventrículo izquierdo y por encima la aurícula izquierda, ¿no? Puede llegar a tener del lado de la derecha, a donde ustedes están viendo la aurícula derecha, pueden tener un doble arco ahí de crecimiento de ventrículo, de un doble arco también de crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, con ello pueden estar viendo, y en la foto del medio pueden estar viendo entonces fundamentalmente el arco medio del lado izquierdo del paciente que está agrandado, dando un aumento de la aurícula izquierda. En el extremo derecho, usted está viendo una fotografía donde se muestra con un relleno de bario el esófago, que es rechazado por el crecimiento auricular izquierdo. Método que se ha dejado de usar mucho hoy en día, porque la ecografía ha dado un avance muy grande, pero para que lo sepan. En la estenosis mitral,
ustedes pueden encontrar en el foco que también se oculta un soplo que se oculta también en la punta, pero un soplo de mucho menos intensidad. Los soplos generalmente diastólicos son menos intensos que los soplos sistólicos, pero este es un soplo entonces mesodiastólico con un refuerzo presistólico que se encuentra en la punta y que tiene una intensidad escasa, ¿no? Y que tiene indiminuendo significa que el soplo comienza de una máxima intensidad y disminuye. Eso es que es indiminuendo. Y el tono es un sonido grave, más que todo con la campana, y ese rolido o retumbo significa, digamos, como un sonido intensificado, como si fuera un estruendo, un gran ruido, un resonar, que en realidad esto les va a llamar la atención porque cuando está muy intenso este soplo, puede desdibujar toda la diástole, no te deja escuchar bien. Eso es lo que hace que sea este retumbo, ¿no? Bueno, tiene un primer ruido que puede ser intenso por el cierre de la aurícula ventricular izquierda y en donde el paciente puede tener ese chasquido de apertura que dije y lógicamente va a tener un pulso que es parvus, porque no se va a llenar tanto el ventrículo izquierdo, por lo tanto va a salir poca expulsión de sangre, o a medida que eso es más intensa la estenosis, por supuesto, y una radiografía que tiene una aurícula izquierda aumentada y un electrocardiograma también va a poder encontrar una P mitral o puede haber una fibrilación auricular. Así podemos escuchar este soplo. O sea, ustedes primero escuchan el primer y segundo ruido y luego en este ensayo, en esta simulación, primero están escuchando el primer y segundo ruido y luego cómo aparece la presencia de este soplo que tienen que hacer el esfuerzo de ocultarlo en la diástole. Recuerden que para eso hay que hacer mucho ejercicio ocultatorio, dedicarse mucho tiempo a escuchar primero el primer ruido, después el segundo ruido y después los silencios, tanto el sistólico como el diastólico. En este caso está alterado el segundo silencio, que es el silencio diastólico, por la presencia de esta estenosis mitral. Y también recuerden que para ello es muy importante que este soplo va a ser mucho más ocultado en la punta que lo que se haría en el caso de un soplo aórtico, que es más escuchado más hacia arriba. Entonces, vamos de vuelta con el soplo. Bueno, con esto quiero terminar diciendo que los síndromes tetoacústicos, en el caso de los soplos, sin duda que tengo que saber toda la fisiopatogenia. Lo primero que tengo que saber es un poquito, digamos, la fisiopatogenia. Esto me hace pensar, o sea, yo acá no me tengo que estar dando cuenta de esto, de estas, todos estos arbustos que están, estos árboles que están tirados hacia un lado y me da la impresión, sino que tengo que darme cuenta que seguramente debe ocurrir por otro motivo. Porque acá estoy viendo esa foto, pero yo no puedo imaginar que esto ha crecido de esta manera, sino que lo que está sabiendo uno acá es que debe estar viniendo un gran viento, un ciclón o algo así, que está haciendo llevar hacia un lado eso que estoy apelando a algo visual, sencillamente porque me parece que nosotros tenemos que tener muchas veces un conocimiento fisiopatogénico, cómo trabaja la válvula, cómo son los flujos, cómo trabaja el ciclo cardíaco, para que me doy cuenta que en el caso que esté dilatado o estenosado, como hemos estado hablando, la mitral, pueden darse una serie de fenómenos que esos fenómenos llevan a que una cosa va entrelazada de la otra y yo los voy a interpretar en la medida que yo conozca esa fisiopatogenia de lo que va produciendo. Si no, me va a costar entender por qué puedo tener una fibrilación auricular y cómo mezclarla con una estenosis mitral. Pero si yo más o menos sé lo que está ocurriendo en la fisiopatogenia, en una estenosis mitral,
bueno, probablemente entienda por qué se produce una fibrilación auricular. Y así otros fenómenos. E incluso me va a permitir detener estos fenómenos si yo también a un determinado tiempo de que estoy examinando a un enfermo me estoy dando cuenta que están apareciendo cosas que me pueden llevar a que lo oculte y estoy escuchando un sonido que sea un soplo y que ese soplo lo estoy identificando de alguna forma. Esa es lo que estaríamos aspirando acá al aprender este tipo de fenómenos. Por lo tanto, no me queda otra que estudiar desde la fisiopatogenia, porque es así. O sea, si no, me voy a aprender de memoria una serie de cosas que no me van a ser útil el día que yo me pueda encontrar con un paciente y pueda ayudarlo a que no avance su enfermedad. Bueno, espero que le haya sido un poco útil esta explicación. Mucha suerte.